licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Maestro, buenas tardes. Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, licenciado. Jóvenes, buenas tardes. No se olviden de poner sus dos apellidos y sus dos nombres en el chat, cada que ingresen. Bueno, jóvenes, hoy día se han madrugado, hoy día sí están todos, por lo menos la mayoría. Ya, si yo no me equivoco, ya para irnos directito al tema, ayer estábamos en el tema del levantamiento de la información. Y si no me equivoco, creo que terminamos ese tema. Licenciado, disculpe, mi compañera Carla no puede asistir a clases por motivo de que no tiene internet. Ya, dígale que trate de ingresar al aula virtual por el tema de la asistencia, y que si no puede ingresar al aula virtual, entonces haga el justificativo para que no le vaya a afectar esas faltas. Ok, licenciado. Profe, disculpe la interrupción. A nosotros nos toca exponer un tema en su materia, lo que es análisis y desarrollo de sistemas. Quería saber si se puede exponer ahorita o al final de la clase. Mejor ahorita, porque el tiempo se nos va volando. Ya, ¿me permite compartir pantalla, profe? Espérenme un segundo, ¿sí? Ya. A ver, póngame ahí en el chat el grupo, ¿verdad? Que va a exponer para tenerlo registrado, porque tengo que yo ponerle la nota de la exposición. Ya, ahí está la pantalla compartida. Entonces nos indica el tema y ahí escuchamos. Profe, ¿tengo que poner el nombre de los participantes también o no? Solo el grupo, porque yo lo busco, lo que sí no se equivoque en el nombre del grupo, porque le pongo la nota al que no es. Ya. Y una vez que termine de exponer, ahí me pone el nombre de quien expuso. Ya, profe. Déjeme compartir la pantalla. Ya está habilitado. ¿Se puede ver, profe? No. Está ahí, ya se cargó. Ya. Nuestro tema, profe, era lo de la integración de cascada. Ahí está, profe. Listo, los atendemos. Ya. El ciclo de la vida incremental es nuestro tema. Como se dice que cada interacción contiene las fases de la cascada estándar, pero no hay que olvidar que cada interacción trabaja sobre un subconjunto de funcionalidad. Un ejemplo de ese desarrollo puramente incremental puede ser la agregación de módulos de diferentes fases. Entre ellas puede ser que cada vez se agrega más funcionalidad al sistema.
Entre las ventajas y desventajas podemos recalcar que el ciclo de vida incremental presenta ciertas ventajas que lo pueden hacer interesante para su proyecto, pero como es natural, ningún modelo de ciclo de vida es perfecto, pero también puede presentar ciertos inconvenientes. Entre las ventajas podemos destacar que una de las ventajas le diré a continuación. Si se detecta un error grave, solo se desecha la última integración. Su último diseño no es necesario, por decirse, borrar toda la integración. También provee un impacto ventajoso frente al cliente, que es la entrega temprana de partes operativas, como quien diría una versión beta para los usuarios. Ya, en desventajas tenemos que una de las sería cuando el cliente quiere una entrega rápida o parcial. Este caso puede verse en diferentes tipos, no solamente lo que sería software, también sería en ramas como videojuegos, diferentes aplicaciones, que quieren una entrega rápida y al final no obtienen los resultados que desean. También se dice que requiere de mucha planeación, tanto administrativa como técnica, en partes iguales. Gracias, profe. Está muteado, profe. Póngase allí en el chat participación en clase. Usted que expuso. Listo, profe. Gracias. Ya, no sé, creo que habían otros grupos. No sé si aprovechan ahorita, porque luego se les va el tiempo y luego pierden la oportunidad. Profe, ¿puedo continuar yo? Sí, sí, puede continuar. Me pone ahí en el chat, me pone el nombre del grupo. Ah, ok. Nuestro tema era sobre el prototipado. Ya, el prototipado se define como un conjunto de tecnologías que permite la obtención de prototipos o un tipo de molde, como decía. Facilita básicamente lo que viene siendo la fabricación de un proyecto, pero a una menor escala que es básicamente un prototipo del el producto final que se puede usar para dar una muestra o un testeo de este mismo. El prototipado rápido da la posibilidad de efectuar en tiempo relativo, básicamente corto, diversas pruebas de geometría distintas para una pieza. También valía la geometría definitiva y acometer la producción en serie rápidamente. Dentro de la denominación del prototipado rápido, se suele incluir al mecanizado de alta velocidad, este que tenemos aquí, el MAB, que es un proceso mediante el cual se crean objetos con características similares a otros para poder testear el producto antes de sacarlo al mercado de forma fácil y barata. Se suele utilizar de manera industrial antes de hacer varios intentos para producir el producto como tal. Se crea un prototipo de menor coste y de manera rápida para poder testearlo y dar con un resultado. Entre las ventajas del prototipado rápido es que se puede probar el diseño de este mismo rápidamente, que es una gran ventaja, pues permite disminuir el sobrecoste generado que al hacer otro producto de cualquier otro material o diferente. Es ideal para lo que viene siendo los negocios y la demanda de objetos grandes, ya que se puede realizar maquetas pequeñas o como cantidades de productos pequeños, ya que el prototipo suele ser tan estable y bien hecho que puede servir al mismo como producto final.
También es perfecto para la creación de objetos complejos. O el moldeo de una inyección suele tener muchos handicaps, como la creación de redondeos o huecos internos, como el prototipado 3D, donde puedes fabricar lo que quieras y de la forma que quieras. Con la ayuda de un CAD, que es el asistente de ayuda. Una de las desventajas es que no sirve para producciones grandes, o sea, no se puede producir tanto en masa a largo plazo. Y otra sería que puede extrapolar las propiedades mecánicas, ya que hay piezas que no pueden fabricarse directamente con un prototipado rápido, sobre todo por el material, ya sea metal o algún otro material con el que se diseñe el prototipo. Va a ser más lento el proceso de su creación que por ejemplo uno de plástico en una impresora 3D. Ya, listo entonces, ¿no? Gracias. Póngase ahí participación en clase en el chat. Todo licenciado. Usted qué expuso. Pero hay una observación. Este prototipiado que acaban ustedes de ver es un prototipiado físico. Y nosotros estamos viendo prototipiado como método de desarrollo de sistemas. Y aunque los conceptos son análogos, es decir, que el mismo concepto que para el prototipiado físico se aplica para el desarrollo de software, en este caso Sí, vimos porque orientado al desarrollo de software. ¿Sí? podría ser como para crear, o sea, antes de lanzar lo que viene siendo el software como tal, se lanza un beta, se podría decir. Sí, pero en software. Pero en cambio aquí nosotros lo que ustedes nos han expuesto es un prototipiado que también existe el concepto de, en este caso físico y en este caso utilizando tecnología de impresión en 3D. Entonces les hago esa observación porque como sus compañeros están atendiendo, no es el mismo enfoque que vimos en los métodos de desarrollo de sistemas. ¿Sí? O sea, los conceptos se pueden trasladar y no son ambiguos, pero el enfoque es como metodología de desarrollo de sistemas. Entonces eso quería aclararles. Bien, ¿hay algún otro grupo? Sí, licenciado, puedes poner. Ya, listo entonces. Ya. Ya, sí, se logra apreciar, licenciado. Está cargándose todavía. Ok. Ya, ahí está cargado. Ok, ya. Nuestro tema es el ciclo de vida del software de síntesis automática. Ya, ok. Bueno, no nos salió mucho al respecto sobre este tema, pero las ventajas y desventajas de este sistema es que se define utilizando un sistema de un lenguaje formal. Esas son una de las ventajas. Una de las segundas ventajas es la implementación automática asistida por el ordenador. Es decir, que la computadora o el ordenador va a ayudar al usuario en la traducción de un idioma para poderlo entender. La documentación se genera de forma automática, es decir, que ya el usuario no va a tener que esperar hacer tantas, no va a tener que hacer tanto papeleo, sino que ya se imprime de forma automática y en esto se reduce el tiempo de un usuario para entregar. A veces también un usuario demora en entregar la documentación, con esto reduce ese tiempo. En la dificultad de participación del usuario, es decir, en la dificultad es muy
una interfaz poco agradable a la vista de un usuario, y cuando nos referimos a el mantenimiento se realiza por sustitución no mediante parche, es decir, se sustituye ciertas partes del software y no mediante una actualización del mismo. Tiene diseños poco optimizados. Aquí en la síntesis automática, en los requerimientos informales, es el espacio donde se logra donde se recopila la información, donde se van a determinar los procesos. Aquí en el análisis de requerimientos es donde se obtiene la información y los requisitos de un lenguaje para poder ejecutar el programa de una forma formal. Perdón. En la especificación formal es donde, aquí en la especificación formal es donde se precisan las propiedades de la información. Aquí en la validación es donde se verifica que el sistema de software producido empleado cumpla con su función. Aquí en el mantenimiento es la modificación del software desde su implementación para corregir y hacer mejoras de este. Aquí en la optimización mecánica se optimiza la optimización del sistema para reducir los tiempos de desarrollo. Desarrollo formal. Perdón, licenciado. Y aquí en desarrollo formal es donde se permite presentar la información del software, la validación y su diseño con sus componentes, mediante también un lenguaje formal. Con un lenguaje formal son notaciones matemáticas, etc. Y aquí en programa fuente es donde la computadora sigue todos los lineamientos del programa. ¿Terminaron o faltan? Ya, licenciado. Ya terminaron. Ya, póngame en el chat, póngame el nombre del grupo. ¿Qué grupo son ustedes? El grupo de licenciado. El grupo D. Ya póngame ahí en el chat el grupo D. Y póngase ahí participación en clase. Ya, creo que falta algún grupo. ¿Falta alguien más? ¿Falta alguien más, jóvenes? No, porque ayer les puso ya un grupo ya, y yo les pusieron 3 hoy día. Ya, bueno, si alguien más falta, nos avisa, porque si no se quedan sin ese puntaje. Bueno. Ya. Entonces ayer vimos la entrevista y lo que era el cuestionario, y hoy día nos toca ver lo que es la recopilación de la información. Entonces aquí vamos a ver unos métodos que son el muestreo, investigación y observación. Bien, entonces vamos viendo lo que es el tema del muestreo. Este tema aquí va a consistir en que nosotros vamos a recopilar información, pero de una manera sistemática, ¿no? Y este tipo de
recopilación de información nos sirve de manera general. Para poder realizar este muestreo, nosotros que vamos a hacer la investigación, debemos de tomar en cuenta dos factores. El primero es que si hay muchos informes, formularios, documentos de resultados, memos, sitios web y personas en la organización que generan muchos documentos, entonces tenemos que decidir a cuál de estos documentos vamos a poner atención y cuáles no. Entonces, esa es una primera parte. Luego está aquí, si hay muchos empleados que van a estar afectados por el sistema de información que estamos proponiendo, tenemos que decidir a quiénes debemos de entrevistar. También tenemos que ver de todos esos empleados a quiénes debemos de extraer información, o sea, a quiénes nos deberán responder los cuestionarios, y a quienes debemos de observar para ver cómo se desarrollan en el proceso normal de la empresa, ¿no? Entonces, todos esos factores tenemos que considerar antes de entrar a realizar el muestreo. ¿Cuál es la necesidad de hacer el muestreo? El punto es que con el muestreo nosotros podemos examinar una cantidad que representa los datos, ¿verdad? Sin necesidad de examinar a todas las personas o interrogar a todas las personas o observar a todas las personas, ¿verdad? Sino que simplemente aplicamos ese método a un grupo de personas. Y de estas maneras, pues nosotros nos quitamos el trabajo de analizar todos los datos de la población, que puede ser un trabajo que nos puede causar costos, puede ser demorado, va a hacer que de repente el resultado no sea tan efectivo y también pues que de repente no todo el mundo tenga la predisposición para cooperar con este recopilamiento de información, ¿no? Entonces son 4 razones que nos beneficia hacer el muestreo. Y un dato adicional del muestreo es que nos va a ayudar a mejorar la efectividad porque vamos a obtener información mucho más precisa que si le aplicamos a toda la muestra, ¿no? Por ejemplo, ahora en las elecciones ustedes se habrán dado cuenta que hay muchas encuestas por allí que anuncian cuáles son las tendencias electorales del país y estas encuestas no encuestan a los 16 o 17 millones de ecuatorianos, sino que toman unas muestras de apenas 500, 1500 ecuatorianos y con eso es algo representativo de la opinión de todo el Ecuador, ¿no? Y tienen niveles de error muy bajos, ¿sí? Entonces esa sería una de las razones. Bien, una vez que ya encontramos por qué, ¿verdad? Y qué necesitamos antes de realizar el muestreo, entonces ahora debemos de diseñar cómo va a ser la muestra. Y para eso de allí debemos de determinar los siguientes pasos, ¿no? Primero, determinar los datos a recolectar o a describir. Entonces, ¿qué es lo que yo pretendo conocer? Segundo, determinar la población a muestrar. Entonces, de todos los que utilizan el sistema en la empresa, ¿a cuántos de ellos voy a entrevistar? Tercero, elegir el tipo de muestra, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de muestra voy a realizar? Cuarto, decidir sobre el tamaño de la muestra. Entonces, es un poco como determinar la población, ¿no? O sea, ¿cuál va a ser el tamaño de la muestra? ¿Va a ser muy grande, va a ser mediana, va a ser pequeña? Bien, una vez que ya tenemos todos estos pasos, entonces seguimos con el tema de aquí. Bien, determinar los datos a recolectar. Esto quiere decir que tenemos que realizar un plan realista, ¿verdad? De qué vamos a hacer con esos datos una vez que lo hayamos recolectado. Para esto de aquí tenemos que considerar qué clase de estudios o qué tipo de método de recopilación de datos vamos a aplicar. Por ejemplo, si vamos a hacer una investigación, si vamos a hacer entrevistas, cuestionarios, observación. Entonces, aquí vamos a ver el tipo de método para levantar la información. A veces se aplica más de un método dependiendo de las circunstancias.
si se van a recopilar datos irrelevantes, ¿verdad? O si se va a desperdiciar tiempo y dinero en la recolección, el almacenamiento y el análisis de datos inútiles. Entonces, recolectar datos inútiles, ¿verdad? O sea, algo que no estamos buscando, puede causar estos perjuicios a la empresa. En pocas palabras, desperdicio de dinero, de recursos. Entonces, nosotros debemos de tratar de no caer en esto de aquí. Bien, determinar la población a muestrar. Esto quiere decir que si nosotros queremos datos un poco más precisos, entonces vamos a tener que tomar en consideración si la información que vamos a revisar, ¿verdad? Va a ser de unos cuantos meses atrás o si de repente necesitamos registrar información de muchos años atrás. Entonces, mientras más lejana la información, puede ser que sea más preciso nuestra proyección de datos, y mientras más cercana puede ser que no sea tan preciso, a no ser que las circunstancias digan que estos datos más frescos sean más relevantes que los datos históricos. Eso es algo que ustedes tendrán que decidir. Aquí también van a tener que decidir a quiénes van a entrevistar, ¿verdad? Y también si en la población de muestra que ustedes van a escoger para entrevistar, si van a escoger a los diferentes niveles de jerarquía que existen en la organización. Y también deben de considerar si van a incluir a clientes, distribuidores, proveedores o competidores que también podrían dar algún tipo de información. ¿De qué va a ir esto? Va a ir de la mano dependiendo de qué es lo que ustedes quieren, qué información quieren recopilar. Bien, elegir el tipo de muestra, ¿verdad? Aquí ustedes pueden utilizar 4 tipos de muestras que pueden ser convenientes o no en su diseño del muestreo. De conveniencia, estas son muestras sin restricciones, sin ni probabilidades, por ejemplo, los avisos de Internet, ¿no? Entonces ustedes ponen un aviso de Internet y el que quiere hace la encuesta y el que quiere no la hace, ¿sí? Bien, hay otro tipo de diseño de la muestra, de cómo ustedes van a recopilar la información, que es la intencionada. Esta intencionada se va a basar en el juicio de un grupo de usuarios expertos en el tema y que están interesados en el nuevo sistema. Entonces, como estos usuarios están interesados y son los que más conocen, entonces ellos nos van a dar una información bastante confiable con respecto al desarrollo del nuevo sistema. Esto es confiable, pero solamente hasta cierto nivel, porque incluso hasta los usuarios expertos pueden haber temas o situaciones o conceptos que se les escapen de las manos, ¿no? Entonces, es mejor que la primera, pero todavía no es tan convincente. Bien, también pueden utilizar un muestreo simple, ¿verdad? Esto quiere decir que ustedes hacen que cada uno de los usuarios de la organización participen o tengan la misma posibilidad de participación en estas entrevistas. Esto parecería que es un poco más racional porque todos tienen las mismas posibilidades de participar, pero sin embargo, pedirles a todos que participen, a todos y cada uno, a veces no es práctico, ¿no? Porque incluso puede ser que algún usuario que sí sea de nuestro interés decida no participar. Bien, y finalmente tenemos un tipo de muestra complejo. Este tipo de muestra es el que es el más apropiado que se puede utilizar y consiste en realizar un muestreo sistemático, ¿verdad? Es decir, escoger de todos los usuarios, escoger usuarios, ¿verdad? En ciertos, periódicamente, por ejemplo, de cada 10 escojo uno, podría ser un modelo a seguir. Y esto de aquí se combina con un modelo estratificado, es decir, que yo identifico grupos de interés de los sistemas y me aseguro que un representante de cada grupo de interés esté involucrado en las entrevistas. Y finalmente tenemos el muestreo de conglomerados, ¿verdad? Que
tiene que ver con los usuarios que son comunes, ¿verdad?, al resto, ¿sí? O digamos, por ejemplo, usuarios que son de bodega, usuarios que son de caja, usuarios que son de recursos humanos. Entonces yo escojo usuarios de cada uno de estos grupos, ¿verdad? Porque estos también me representan una determinada área. Entonces, como ustedes pueden ver, diseñar el tipo de muestreo para que nos represente mayor cantidad de información está basado en ciertas estrategias como estamos viendo aquí. Bien, finalmente tenemos que decidir el tamaño de la muestra. Para definir el tamaño de la muestra podemos seguir los siguientes pasos, que son primero determinar el atributo. En este caso es el tipo de errores que estamos buscando encontrar. Segundo, localizar la base de datos o los informes en los que se pueden encontrar el atributo, o sea, dónde vamos a encontrar esos errores, ¿verdad?, que estamos buscando. Tercero, examinar el atributo, o sea, examinamos de esta muestra los errores. Luego, estimamos P, que es la proporción de la población en cuenta con el atributo. Entonces, aquí encontramos cuál es la población que está involucrada con este atributo. Cuarto, tomamos la decisión subjetiva en relación con la estimación del intervalo aceptable y entonces esto tiene que ver con el nivel de porcentaje de población que queremos encontrar. Luego tenemos que elegir el nivel de confianza y el coeficiente de confianza, y eso lo hacemos a través de una tabla, ¿verdad?, de una constante Z, que nos va a indicar el nivel de confianza de nuestra muestra. Luego tenemos que calcular este de aquí, creo que se llama teta, ¿verdad? Tenemos que calcular creo que es omega. Tenemos que calcular el omega del error estándar de la proporción, es decir, el porcentaje de error de nuestra muestra. Y séptimo, tenemos que determinar el tamaño necesario n, con la fórmula que está planteada allí, que vendría a ser el tamaño de la muestra, ¿no? Entonces, aquí es como nosotros decidimos finalmente el tamaño de nuestra muestra. En palabras un poco más globales, si nuestra empresa tiene 1000 empleados, nosotros tenemos que determinar de esos 1000 empleados cuánto intervienen, por ejemplo, en el error del sistema. Entonces llegamos a la conclusión de que 800 intervienen con el sistema, entonces nuestra población sería 800. Tenemos que determinar la decisión subjetiva en cuanto a la estimación del intervalo aceptable. Entonces nosotros decimos que queremos que nuestra muestra incluya, por ejemplo, al 90% de la población. Entonces allí está el 90% de la población, es lo que nosotros queremos atacar con esta muestra. Generalmente es el 95%. Luego tenemos que buscar la relación de estimación del intervalo I. Eso lo sacamos a través de una tabla que estima los errores que se pueden presentar en esos 90% de la población. Luego tenemos que calcular el nivel de confianza, ¿verdad?, mediante una tabla. Eso generalmente es un porcentaje de confianza del 95% que se aplica. Luego tenemos que calcular el coeficiente, sí, no me acuerdo cómo se llama ese símbolo, si alguien se lo recuerda. Bueno, creo que es teta. No es teta, creo que es omega. Sí. Ya, entonces luego tenemos que calcular el intervalo de confianza omega por la relación de I sobre teta, y eso nos da una constante, y esa constante nos va a permitir calcular la población. Y finalmente aplicamos la fórmula y encontramos la población con todos esos valores que hemos mencionado. Bien, entonces hemos visto que para diseñar las muestras tenemos que determinar los datos a recolectar o describir, determinar la población que vamos a muestrear, elegir el tipo de muestra y decidir el tamaño de la muestra. Hasta allí, jóvenes, ¿alguna pregunta? Sobre esto de aquí, sobre esta fórmula aquí, ya vamos a adelantar algo un poquito más
por si acaso me vayan a preguntar de este cuarto punto. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Este porcentaje que ustedes ven aquí, me parece que lo ven en matemática. Entonces, es muy probable que hagan algún ejercicio de esto de aquí en matemática. Bien, continuando con el punto número 4, el tamaño de la muestra. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Dice que si tenemos una empresa XYZ que fabrica los productos ABC, piden determinar el porcentaje de pedidos que contiene errores. Es decir, nosotros suministramos pedidos, pero estos pedidos a veces van con errores. Para esto de aquí vamos a determinar que los atributos que buscamos con error van a ser los nombres, direcciones, cantidades o números de modelos. Entonces, eso es lo que vamos a buscar. Luego vamos a buscar todas las copias o formularios de pedidos de los últimos 6 meses. Entonces, allí vamos a buscar cuántos errores de estos encontramos. Luego examinamos algunos de los formularios de pedido y una vez que los examinamos, llegamos a la conclusión de que cerca del 5% contiene errores. ¿Sí? Es decir, que de cada 100, 5 contiene errores. Bien, una vez que ya sabemos el porcentaje de error que estamos buscando, entonces vamos a hacer el intervalo de aceptación de la muestra, y esto sería de un más menos 0.02%, o mejor dicho, el 2% de lo que vamos a buscar. Entonces, tenemos un porcentaje de más menos el 2%. Luego de esto seleccionamos el nivel de confianza, que como les decía yo, generalmente es del 95%. Luego de esto buscamos el coeficiente de confianza, el valor Z, ¿verdad? Eso lo buscamos en una tablita. Y ese valor Z es igual a 1.96, ese es el coeficiente. Luego calculamos con ese coeficiente, calculamos el valor omega de la población, donde decimos que omega es igual a la relación que hay entre el 0.02, que es el 2%, sobre el 1.96, que es el porcentaje de confianza, y eso nos da un coeficiente de 0.0102, y ese va a ser nuestro porcentaje omega de la población. Luego aplicamos la fórmula para determinar el tamaño de la muestra n, donde dice que n es igual a p por 1 menos p, y esto de aquí sobre omega al cuadrado, y todo esto de aquí más 1, simplemente reemplazamos los valores, y en este caso pues nos da que necesitamos hacer una muestra de 458, en este caso, pedidos que debemos de muestrear, ¿no? Entonces, así es como ustedes deberían de realizar, de determinar el tamaño de población de una muestra. Bien, para entender esto un poco mejor, aquí está una tabla. Esta es una tabla del coeficiente Z. Esta es una tabla estadística, ¿verdad? Donde tenemos los porcentajes de niveles de confianza y tenemos de una vez el valor Z, o sea, el coeficiente de confianza. Ya está aquí en una tabla. Esta es una tabla que está la pueden ustedes sacar de cualquier libro de estadística. Aquí tenemos una distribución normal. Entonces, esta distribución normal es la que se utiliza para sacar una estadística normal. Aquí nosotros estamos viendo, este es el tamaño de la muestra. O sea, nosotros queremos que de toda la población, queremos pegarle a este tamaño de la población. En este caso, bueno, indica que es el 68%, ¿verdad? Aquí está el tamaño de certeza que nosotros queremos. Entonces el tamaño de certeza es del 95%. Es decir, que con nuestra muestra nosotros acertamos que el 95% va a ser igual a la muestra que nosotros vamos a obtener. Por acá me parece que tenemos lo que ya no entra, que es el más o menos 2%, que es el porcentaje que nosotros admitimos que podemos dejar fuera. O sea, esto es una estadística, o sea, de todas maneras es una adivinanza un poco cercana a la realidad, pero sigue siendo una adivinanza. Entonces,
obviamente nunca vamos a obtener el 100% de certeza, ¿sí? Pero podemos obtener un 95% de certeza. Entonces, los intervalos que quedan fuera, estos más menos, estos representarían el más menos 2%, en el cual nosotros no podemos determinar si aquí habrá errores o cuánto nivel de error habrá, ¿no? Pero sí podemos determinar con una certeza del 95% cómo va a estar esto de aquí, ¿sí? Bien, hasta ahí, ¿alguna pregunta, jóvenes? Ya, si no hay preguntas, seguimos avanzando. De todas maneras, esto de aquí, ustedes en matemáticas financieras van a tener que hacer algún ejercicio de estos de aquí. Sí, esto se ve bastante en matemáticas financieras o en una materia de finanzas. No sé si vieron esto en el colegio. No recuerdo yo si esto dieron en el colegio. Yo creo que sí vi esto en el colegio. Bueno, entonces ahora vamos a otro punto que es el tema de la investigación, y esto de aquí intenta descubrir o analizar la información. Su propósito es tratar de entender a los usuarios, a la organización y también a sus requerimientos de información. Para esto de aquí se vale analizar o examinar datos que se conocen como duros. Los datos duros son datos que están en informes, en archivos, ¿verdad? Que están físicos, entonces por eso son datos duros. Y estos datos pues no están disponibles por otros medios, o sea, tal vez no están digitalizados en un sistema, y por lo tanto pues nos toca recurrir a ellos físicamente. Estos datos nos permiten ver dónde ha estado la organización, a dónde se dirige la organización o dónde la dirigen sus miembros. Y aquí en estos datos nosotros podemos analizar valores cuantitativos, así también como cualitativos, ¿no? Dentro de los valores cuantitativos, estos tipos de documentos tenemos muchos que normalmente van a ser interpretados, ¿verdad? Como pueden ser informes de empleados para tomar decisiones, informes de rendimiento, registros variados, tipos de formularios, y estos tipos de documentos tienen usuarios específicos. O sea, por ejemplo, un informe de rendimiento no le llega a cualquier usuario. Generalmente le puede llegar a un gerente de ventas, ¿no? Entonces, estos documentos tienen su público específico, ¿sí? O sea, están hechos, diseñados para un usuario específico. Y estos documentos pues son cuantitativos porque nos permiten determinar la cantidad de algo, ¿sí? Un informe de rendimiento nos dirá quién rinde y en qué porcentaje está rindiendo. Bien, por ejemplo, aquí tenemos la comparación entre el rendimiento actual y el esperado. Entonces, aquí si yo hago una comparación entre un documento de un rendimiento actual versus uno proyectado, la diferencia nos permitirá ver si estamos cumpliendo o no los objetivos, ¿no? Entonces los traspapelamos, los comparamos y de esta manera pues tenemos un dato certero de que si estamos cumpliendo o no los objetivos. También tenemos los registros nos pueden dar información sobre actualizaciones periódicas que pueden ocurrir en la empresa, como por ejemplo puedo ver los registros de los cambios de precio, o puedo ver los registros de, qué sé yo, entradas y salidas al sistema. Entonces estos nos pueden dar una información precisa, ¿no? Cuando nosotros revisamos los registros, podemos encontrar o buscar información como errores en montos y en totales. También podemos buscar oportunidades para mejorar los diseños de los formularios. Podemos observar el número y el tipo de transacciones. Podemos estar al tanto de los casos en que la computadora pueda simplificar el trabajo, por ejemplo, los cálculos, y también otras maneras que se utilizan para manipular datos.
aparte de los informes de rendimiento y los registros, también tenemos los formularios de captura de datos. Antes de que nosotros procedamos a hacer un plan de cambios de los flujos de información de la organización, tenemos que entender el sistema que se está utilizando actualmente para poder determinar si hay alguna consistencia. A veces hay mucha consistencia y a veces hay inconsistencia. Entonces, esto de aquí lo tenemos que determinar. Cuando nosotros creamos un catálogo de formularios, estos nos ayudan a entender el flujo de la información, ¿verdad? O sea que si ustedes no quieren hacer un diagrama de flujo de información, pueden recurrir a los formularios. Y estos formularios se pueden utilizar para recolectar ejemplos de todos los formularios que están en uso. Y no nos debe importar si estos formularios están aprobados o no por la empresa. Esto quiere decir que vamos a encontrar formularios oficiales y no oficiales. ¿No les ha pasado a ustedes que cuando van a un sitio, ¿verdad? Les registran la información o tienen la factura, pero les dicen, vaya con este papelito y anotan unos datos en el papelito y dice, vaya con este papelito y se lo da a tal persona? ¿Sí les ha pasado eso a ustedes? Sí, eso es en una empresa. También En puede. una empresa, profe. Sí, justamente cuando ustedes vean eso, eso quiere decir que esa empresa tiene un problema con sus formularios, porque no deberían estar creando papelitos para estarlos mandando a otro sitio y que ustedes entreguen el papelito. Eso es que en sus formularios que tienen, ¿verdad? No están siendo útiles, tienen algún problema allí. Bien, si esto ocurre, esos No papelitos es porque tienen incongruencias, profe. a veces tienen incongruencias, a veces no siempre, pero generalmente cuando son los papelitos es que falta esa información en los formularios. Bien, lo que les quería decir es que esos formularios son formularios informales porque es un papelito, a veces le ponen una firma, a veces le ponen un sello, y eso, con eso opera la empresa, y la realidad es que con eso está operando la empresa para su proceso. Entonces, eso debería de regularizarse. Cuando ustedes ingresan, todas esas cosas ustedes tienen que ya regularizar. Bien, el segundo punto dice que observemos el tipo de formulario. Dice, déjenme aceptar aquí a alguien. Ya, tenemos que observar el tipo de formulario, ¿verdad? Entonces, a veces no nos dan el papelito, sino que a veces no les pasó a ustedes que imprimen la factura y dicen, déjenme anotar el código por si acaso tiene algún reclamo, o déjenme anotar mi nombre, o vaya con tal persona y la apuntan allí, o vaya a la ventanilla número tal y se lo anotan. Entonces, cuando ustedes están revisando los formularios, tienen que revisar todas esas cosas que se han escrito a mano, ¿verdad? Porque eso está denotando que está faltando algún tipo de ayuda del sistema, ¿verdad? Así como lo que se ha generado por computadora o por formularios en línea o por formularios web, ¿verdad? Y que se imprimen, ¿verdad? O a veces compran formularios de manera externa. O sea, a mí me ha pasado de que llego a un sitio y el sistema imprime una factura y por acá me llenan manualmente la factura. ¿Por qué? Doble trabajo. Entonces, todas esas cosas ustedes tienen que determinar. No sé si lo vamos a ver más adelante, pero ustedes van a ver formularios así, hojas así impresas, muy grandes, con muchos campos, donde dice nombre, usuario final, valor 100. Y ya está. Y el resto de campos vacíos. Entonces, eso también les tiene que llamar la atención. ¿Será que son campos inútiles? Entonces, todo eso tienen que determinar. Bien, tienen que documentar el patrón de distribución deseado. El patrón de distribución es que ya ustedes tienen los formularios, ya tienen los usuarios, y entonces ustedes ya pueden determinar cómo fluye la información, ¿verdad? La información va por un camino, pero a lo mejor ese camino no es el óptimo, ¿no? Por ejemplo, ahora, aquí en el instituto, anteriormente, para las prácticas de vinculación, se entregaba la documentación al director de vinculación y luego se enviaba el documento al coordinador de vinculación. Hoy en día han cambiado y ahora se envía los documentos de vinculación al coordinador de vinculación
y luego finalmente al director de vinculación. Por algo lo han cambiado. Algo tienen que haber encontrado que en el proceso no era óptimo, entonces invirtieron para que fluya de mejor manera la información. Bien, entonces, cuando ustedes ya tienen el patrón de distribución deseado, o sea, cómo debería de fluir la información en la empresa, ustedes pueden comparar ese patrón de distribución deseados con los patrones de distribución que se utiliza actualmente en la empresa y con los formularios que ustedes han recibido, ¿verdad?, del proceso de trabajo de la empresa, y en ese momento ustedes podrán determinar si se requiere hacer mejoras o no. Bien, no sé si allí tienen alguna inquietud. Licenciado, puede ser una pregunta tonta, pero ¿por qué sería una, cómo se dice, en la parte donde usted dijo donde se colocaban los nombres? Y en la parte de abajo estaba vacío. Usted dijo que sería un formulario que nos serviría, un formulario. Miren, yo he Sí, que nos serviría. estado Pero, en lugares, pero, creo que ya le entendí su pregunta. Ahí usted me corrige si me equivoco. Yo he estado en lugares donde yo compro, por ejemplo, una pluma y me dan una factura así. Esa factura tiene un costo. Tiene el costo del papel, el costo de impresión, el costo del sello. Entonces, probablemente sí, y a mí me ha pasado, el otro día compré un tornillo. El tornillo me costó 10 centavos y me dieron una factura así, con 3 copias. ¿Sí? Y no solamente eso, cuando yo compré ese tornillo, por ese tornillo, me dieron un papelito para que me acerque a caja. ¿Sí? Entonces, como ustedes se dan cuenta, ¿por qué me dieron el papelito? ¿Verdad? Quiere decir que algo no estaba funcionando bien allí, porque me dan un papelito, o sea, ingresaron en la computadora, pero me dan un papelito. Segundo, me voy a caja y me dan esa factura grandota con 3 copias, ¿verdad? Por un tornillo de 10 centavos. Entonces, como que eso no, se pierden los recursos, ¿sí? Ahora, si yo vendo 3 tornillos a la semana, tal vez no me afecta. Pero si yo vendo 10.000 tornillos a la semana, ¿verdad? Porque digamos que soy una empresa grande, ese costo tiene un impacto fuerte. Entonces, cuando ustedes ven campos que no están llenados, sucede dos cosas. O no están haciendo el correcto levantamiento de la información, el ingreso correcto de la información, o ese campo está de más, o falta una validación en el sistema. Y estos campos vacíos generan muchos dolores de cabeza para después. Yo he participado en procesos de captura de información que son muy difíciles, muy complicados, donde se llaman a los usuarios y se les dice, disculpe, ¿cuál es su nombre completo? ¿Cuál es su dirección? ¿Cuál es su teléfono? ¿Verdad? Y cuando se los llaman los usuarios, ni los teléfonos, ni los correos, ni los nombres, ni las direcciones, nada es correcto. Entonces, si usted al día de hoy, que es muy importante, quiere realizar una campaña de marketing, ¿verdad? Usted, qué sé yo, lanza 10.000 cartas, 10.000 cartas para llegar a estos clientes, y de las 10.000 cartas apenas le llegan 1.000 o 2.000 cartas, ha tenido un desperdicio de recursos. O sea, usted tiene una información de adorno que no le sirve. Entonces, esto es lo que nosotros buscamos cuando estamos analizando los formularios. Tratamos de determinar cómo fluye la información, tratamos de determinar qué hace falta, ¿verdad? ¿Qué es lo que los usuarios están haciendo, que se han acostumbrado, pero que no es correcto? Y de repente, ¿qué es lo que está desperdiciando recursos? No sé si ahí le contesté su pregunta. sí, licenciado. Bien, entonces, sigamos avanzando si no hay más preguntas. Bien, cuando nosotros vamos a realizar formularios de captura de datos,
¿verdad? Esto podría ser cuando nosotros estamos diseñando nuestro cuestionario, o también cuando estamos diseñando ya las pantallas que van a servir de captura de datos para el sistema. Nosotros, como estamos en esta fase de diseños, tenemos que realizarnos las siguientes preguntas. ¿Qué aspectos HCI, verdad, intervienen en relación con la capacidad de uso, estética y utilidad del sistema? Si alguien me dice lo que es el HCI, se puede poner participación en clase ahí en el chat. Licenciado, interacción computador humano creo que. Ya, póngase participación allí en el chat. Ya, Ok, licenciado. efectivamente, entonces esto ya lo vimos, me parece que en la clase de ayer, donde cuando nosotros hacemos los formularios que vamos a preguntar a nuestros usuarios, nosotros tenemos que involucrarlos bastante en cómo nuestros usuarios van a interactuar con el sistema, cómo el sistema les ayuda, si actualmente ellos se sienten a gusto o a disgusto, o si existe una herramienta que los pueda ayudar a mejorar su trabajo, ¿no? Aquí están algunas de las cosas que les decía. ¿Se llenó el formulario en su totalidad? Si no fue así, ¿qué elementos se omitieron? ¿Hubo consistencia en los elementos omitidos? ¿Por qué? Lo que tratamos de determinar aquí es por qué los usuarios no llenaron el formulario. O sea, tal vez no estaban las preguntas claras, tal vez no se entendían, tal vez es un tema que evitaron, o sea, otra pregunta del mismo estilo o del mismo objetivo la evitaron. Entonces, tenemos que preguntarnos eso. Hay formularios que nunca se usaron. ¿Por qué? Me ha pasado. Les cuento que en una empresa que yo llegué, había unos formatos de factura y yo les encontré y yo decía, ¿qué hacen todas estas cajas? Y dicen, no, es unos formularios de facturas que se mandaron a hacer, pero no se usaron. Entonces eso es un desperdicio y hay que determinar por qué no se usaron. 3. ¿Se enviaron todas las copias de formularios a las personas apropiadas o se archivaron en forma apropiada? De no ser así, ¿por qué las personas que deben acceder a los formularios en línea pudieron hacerlo? Entonces, aquí estamos viendo algo un poco de efectividad, ¿no? Nosotros podemos preparar los cuestionarios, pero si no llegaron a las personas apropiadas, ¿verdad? O de repente se enviaron y cuando se recibieron no se archivaron. Y esto parece mentira, pero también lo he visto, que entregan la información y se traspapela. Y luego uno dice, a ver, aquí tenía un grupo, acá tenía otro grupo, este ya lo había revisado. Entonces se traspapela y puede provocar errores, ¿sí? Hay que determinar si hubo problemas, por qué ocurrieron los problemas, ¿verdad? Y si las personas pudieron acceder a estos formularios y si no pudieron, ¿por qué? O sea, tenemos que determinar si tuvimos éxito y si no tuvimos éxito, ver cuáles fueron las fallas y cómo podemos corregirlas. Bien, cuarto, si hay un formulario en papel que se ofrece como alternativa a un formulario basado web, compare las tasas de compleción de ambos. Debe ser la tasa de completación. Bien, entonces si tenemos dos tipos de formularios, podríamos comparar cuál de los dos formularios tuvo problemas y por qué tuvo problemas y determinar por qué los usuarios lo prefirieron o no lo prefirieron. A veces pueden ser cosas logísticas. Por ejemplo, si yo mando un formulario web, lo más probable es que, si les mando a ustedes los alumnos, lo más probable es que no encuentre tanta respuesta. Pero si yo estoy físicamente con ustedes y les pongo un formulario físico, a ustedes no les va a quedar de otra que hacerlo. Entonces, en el formulario físico, ustedes no tienen cómo escaparse y en el formulario web ustedes podrían decidir no hacerlo. Entonces, esos factores podrían ser factores determinantes de las razones de por qué uno tiene más efectividad que otro. Quinto, se utilizaron formularios no oficiales con regularidad. El uso de estos formularios podría indicar problemas en los procedimientos estándar o batallas en las políticas de la organización. A mí me ha pasado que hay gerentes que piden que se utilice un documento porque quieren ejercer algún tipo de control y hay usuarios que se niegan a utilizar esos documentos
porque dicen que es redundante o más complicado, o les piden una información que para ellos no se les hace fácil de obtener. Bien, siguiendo con el tema este de la recopilación de la información, tenemos ahora el análisis de los documentos cualitativos. Los que estamos viendo anteriormente eran los documentos cuantitativos, los cuales podemos determinar en número u en porcentaje. Entonces, sin temor a equivocarnos, podemos determinar algo. Con estos documentos, más bien se refieren a mensajes de correos electrónicos, memorandos, anuncios en tableros y áreas de trabajo en páginas web, manuales de procedimientos y de políticas. Y todos estos de aquí van a revelarnos las expectativas que tienen los autores con respecto al comportamiento de los demás. Por ejemplo, si nosotros en un cuadro mural vemos algo así que dice, respeta a tu compañero de trabajo, entonces ya sabemos que de repente en esa empresa puede haber problemas de falta de respeto. O si hay algún memo que dice, las personas que lleguen tarde serán multadas, entonces nosotros sabemos que de repente allí hay usuarios que a lo mejor acostumbran llegar tarde. Entonces, Profe, es como en esas comisarías de México, profe, que han puesto que los policías no dan TikToks porque se ponen a hacer TikToks en la comisaría. no estoy muy enterado del tema, pero sí, podría ser que... ¿Qué les dice a ustedes ese documento de que los policías no hagan TikTok en las comisarías? O sea, es porque ya ha pasado, pues, profe. Ya ha pasado, ¿pero qué les puede indicar ese documento que usted menciona? Que no está permitido, pues, profe. Pero algo más relevante a eso de allí. Que es una falta de respeto. Ya que es una falta de respeto, pero qué busca la autoridad que puso ese comunicado allí? Que no vuelva a pasar, pues, profe. Pero ¿por qué no busca que vuelva a pasar? Porque no vendría a ser una Para buena, preservar información. no vendría a ser una buena reputación para el local. Ya, entonces usted póngase participación allí en clase. Efectivamente, cuando nosotros vemos ese tipo de documentos, entonces lo que vemos es que la organización desea que sus usuarios, en este caso sus comisarios, sean formales y den una imagen formal. ¿Sí? Por ejemplo, si eso de repente fuera una oficina de payasos, tal vez en una oficina de payasos usted no va a encontrar, se prohíbe a los payasos que hagan TikTok, ¿verdad? Porque no les interesa dar una imagen formal, una imagen seria. Entonces, eso es lo que buscan. Entonces, allí, con ese documento, nosotros ya podemos darnos una idea. Ya, la cabeza, los jefes, están buscando una imagen seria. Si nosotros vemos eso en una oficina, sabemos que es una imagen seria. Si nosotros, por ejemplo, vemos correos que hablan de seguro de salud, de chequeos médicos anuales, de repente de planes de, qué sé yo, de paseos al aire libre, de confraternidad. ¿Qué podríamos pensar de esa empresa? ¿Qué pensarían ustedes de una empresa así que tiene así correos o informes donde dice a los usuarios, el día de mañana se van a hacer la prueba de colesterol? ¿Sí? En 3 semanas tienen que traer las muestras van a hacer un chequeo médico general. Los días sábados tenemos ya organizado, como todos los días, como todos los sábados, tenemos organizado la mañana deportiva en tal sector. ¿Qué pensarían ustedes de una empresa así? Que es una empresa ya capacitada, ya está bien organizada, porque está adelantándose en muchas actividades de su propia empresa y exponiendo su propio producto a la gente. Ya, la empresa es organizada, tiene razón, es un punto que de repente yo no había observado. Entonces sí, es una empresa organizada. ¿Alguien más iba a aportar algo más?
¿no? Bueno, si yo veo una empresa así, yo lo que pensaría es que esta es una empresa que se preocupa por el bienestar y la salud de sus empleados y usuarios. Por lo tanto, si yo a esta empresa les digo, oiga, ¿sabe qué? Con el nuevo sistema podemos aprovechar y comprar unas nuevas sillas ergonómicas y unos teclados ergonómicos y mouse ergonómicos, ¿verdad? Que van a permitir una mayor comodidad de los usuarios. Lo más probable es que la autoridad, el cliente de ese proyecto me diga que sí. Pero si yo voy y veo que las oficinas están todas sucias, máquinas viejas, sillas viejas, ¿verdad? Qué sé yo, que la mayoría de los usuarios están así, con molestias, con dolores. Entonces, probablemente si yo hago esa misma propuesta, seguramente me dirán que lamentablemente no hay los recursos para eso allí. Entonces, todas estas informaciones que nosotros encontramos nos permiten conocer la cultura de la empresa y si se dan cuenta, yo no puedo decir, es que aquí los dueños de la empresa son 20% malos o los dueños de la empresa son 100% malos. Lo que yo puedo encontrar aquí es que en la empresa, ¿verdad? Cuidan la salud o que en la empresa cuidan el dinero o que en la empresa hacen mucho sobre tiempo. Entonces me doy cuenta de esas cualidades, o sea, cualidades que ocurren en la empresa, pero no puedo determinar el porcentaje, pero que me ayudan un poco a hablar el mismo idioma y de repente a comprenderlos, ¿verdad? En cómo está la empresa. Bien, los lineamientos que nos pueden ayudar para realizar este enfoque sistemático es examinar los documentos en busca de metáforas claves o que sirvan como guía. Por ejemplo, en un cuadro mural, pueden allí, el tiempo es dinero. ¿Sí? Entonces yo ya sé que esa debe ser una filosofía de la empresa. Segundo, buscar discrepancia entre los internos contra los externos con una mentalidad del tipo nosotros contra ellos. Por ejemplo, a veces en las empresas hay grupos, hay contras, entonces de repente usted examinando los documentos ve un memo que dice algo así como los de venta nuevamente no respetaron el presupuesto y gastaron más de lo que debían. ¿Sí? Y encuentran otro memo que de ventas que dicen otra vez los de marketing o otra vez los de financiero nos están cortando los recursos cuando nosotros somos los que realmente hacemos que exista dinero en la empresa. Entonces ahí nosotros nos estamos dando cuenta que hay un conflicto de intereses, ¿verdad? Entre grupos de la misma empresa, ¿no? Que no comparten, ¿verdad? Los mismos ideales. Tercero, haga una lista de los términos que caractericen el bien o el mal que aparecen varias veces en los documentos. Es decir, palabras claves como, ¿sí? Por ejemplo, en la empresa ustedes van a encontrar, es orden del jefe. Y tienen que hacer tal cosa, es orden del jefe. El día de mañana se lo cita a tal hora, es orden del jefe. ¿Sí? Entonces ahí ustedes, cuando se dan cuenta que es orden del jefe, ustedes pueden deducir que en esa empresa le tiene mucho miedo al jefe y que presionan con que es orden del jefe. Si el día de mañana ustedes quieren algo de la empresa, podrían ustedes también hacer un memo. ¿Sí? El día de mañana tienen que llenar los cuestionarios, es orden del jefe. ¿Sí? Entonces podrían utilizar eso a su favor. Pero también podría ser por respeto. Generalmente cuando hacen así es por miedo, más que por respeto. Le digo porque yo trabajé en una Seguro, empresa licenciado. donde le tenían miedo al jefe. Y cuando alguien Ya. quería algo, decían así, voy a ponerle el nombre de don Pablo. Sí, sí. Don Pablo dice que quiere esto para allá. Don Pablo dijo que te quiere ver en tal lugar ya. Sí, ¿le pediste permiso a don Pablo? Entonces usan eso como, o a veces cuando alguien quiere algo le dice, ¿me puedes dar este informe? O le digo a don Pablo que no me quieres dar el informe. Entonces, así, eso lo ocurre en las empresas. Bien, cuarto dice, busque el uso de mensajes gráficos significativos que publiquen en áreas comunes o en páginas web. Por ejemplo, en los comedores, ¿verdad? Normalmente hay informaciones, ahí ustedes pueden ver que dicen notificación, se notifica que los empleados que lleguen tarde serán regresados a la casa. Entonces ustedes ahí se dan cuenta de las políticas
que tienen en la empresa. Quinto, reconozca un sentido del humor si es que lo hay. Entonces esto sería un poco ya en los documentos. Cuando ustedes les dicen, por ejemplo, en un informe, no sé dónde está el dinero, y por ahí encuentran otro correo que dice, yo tampoco. Entonces es un poco de humor, pero es un humor donde se están lavando las manos. ¿Sí? Bueno, todas estas cosas ustedes tienen que darse cuenta. Es una especie como de Sherlock Holmes, que ustedes llegan a una empresa y tienen que tratar de agarrarse de toda la información que ustedes encuentran para determinar cómo funciona esa empresa. No sé si allí tienen alguna duda. Bien, sigamos analizando los documentos entonces. Los memos, a veces tenemos que fijarnos en los memos para ver quién los envía y quién los recibe. O sea, cómo fluye la comunicación, ¿verdad? Del jefe a los jefes de departamentos, o directamente los jefes de departamentos a los empleados, o a veces los empleados directamente al jefe. Generalmente la mayoría de la información fluye de arriba hacia abajo, ¿verdad? Siempre la mayoría de los documentos son enviados desde arriba, ¿verdad? Y a veces en un sentido horizontal, es decir, de aquí nace, se reparte y luego hacia abajo. Cuando ustedes analizan los memos, ustedes aquí podrán darse una idea de los valores, las posturas, las creencias de los miembros con más poder en la organización. Cuando ustedes revisan los anuncios, las pancartas, los tableros de anuncios que hay en las áreas de trabajo, aquí ustedes, aunque no encuentran una información útil como información, pero aquí ustedes pueden indagar un poco la cultura oficial de la organización, dependiendo de los anuncios que estén allí. Entonces, los anuncios como tal no les va a dar información, pero los tipos de anuncios sí les van a indicar cómo se manejan en esa organización. Los sitios web corporativos tienen características de diseños, colores, animaciones, hipervínculos. Entonces, esto les va a dar una idea de cuáles son los colores de las empresas, cuál es la imagen que desea proyectar la empresa con respecto a la sociedad, al público. Van a ver qué nivel de interactividad tiene la empresa con el público. Van a ver también los niveles de seguridad que han aplicado. Aquí van a encontrar un poco más claros los mensajes que proporciona el sitio web, ¿verdad? Y cuando ustedes revisen el sitio web, ustedes tienen que ver 3 perspectivas para aplicar allí, como son la técnica, o sea, qué técnica han utilizado, es una página moderna o viejita. La estética, se han esmerado o son un poco secos, ¿verdad? Y la gerencial, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que buscan allí? Para esto de aquí, ustedes podrían hacer las siguientes preguntas. ¿Hay discrepancias entre los objetivos establecidos en la organización y lo que se presenta al espectador? ¿Qué grado de personalización hay disponible en el sitio web para cada usuario? ¿Qué tanto se puede personalizar el sitio web? ¿En qué afecta lo que usted ve en su sitio web o sitios web a los sistemas que está investigando? Entonces, este tipo de preguntas les va a dar un poquito más de claridad cuando ustedes revisen los web de la organización. No sé si allí hay alguna pregunta o inquietud. No hay. Si no hay, sigamos avanzando. Otro documento que ustedes pueden revisar son los manuales. Los manuales a veces no existen, pero si existen tienen que revisar los manuales de procedimientos de las operaciones, ¿verdad? O del equipo de cómputo o los manuales en línea. Todos estos manuales pueden estar disponibles y los manuales les van a mostrar a ustedes en una forma muy clara qué esperan o cómo esperan que se comporten las personas y las computadoras dentro de la organización.
porque los manuales dicen específicamente qué deben hacer. Es importante que si ustedes revisan los manuales, pues saber si estos manuales se mantienen de forma actualizados, porque muchas veces los manuales no están actualizados. Y generalmente a veces los manuales los tienen porque alguna vez pidieron que eran necesarios manuales, pero no los actualizan. Si no los actualizan, a pesar que sí pueden encontrar información relevante allí, probablemente tengan que complementarla con una información más actualizada. Otros documentos que van a encontrar en la empresa son los manuales de políticas. Estos de aquí abarcan grandes áreas de comportamiento tanto del empleado como de la empresa. Aquí nos va a indicar cómo deben de comportarse, o sea, qué se puede hacer y qué no se puede hacer en la empresa, quién lo puede hacer, ¿verdad? ¿Qué no debe de hacer usted? Y qué cosas deberían de respetarse dentro de las empresas, ¿no? Entonces aquí vamos a encontrar todas las políticas que van a estar relacionadas con respecto a servicios de cómputo, el acceso a los sistemas, a las seguridades, a las cuotas, y nos va a dar una buena idea de los valores, las posturas, las creencias que tiene esta organización. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Entonces, prácticamente ustedes llegan a barrer con toda la información de la empresa, ¿no? Para determinar todo esto de aquí. Yo generalmente no he tenido mucho acceso a manuales de políticas. Cuando llegan las empresas, no. Más bien yo las pregunto. Bien, observación del comportamiento del encargado de tomar decisiones. Aquí nosotros le ponemos el ojo al jefe y lo observamos, ¿verdad? Para nosotros tratar de comprenderlo en cuanto a cómo el jefe se relaciona con los demás miembros de la organización. Hay jefes que son amables, hay jefes que son sociables, y hay otros jefes que realmente tienen una política un poco más, digamos, más de mando, ¿verdad? Castrosos, profe. Son un poco más inalcanzables, ¿no? Entonces, allí vamos a tener que ver cuál es el tipo de comportamiento del jefe y saber entonces cómo se maneja él delante de la organización. Esto nos va a permitir también saber cómo nos debemos manejar nosotros delante del jefe. Aquí nosotros vamos a poder ver cómo los jefes procesan, comparten, utilizan la información y la tecnología para llevar a cabo el trabajo. Por ejemplo, yo no sé si hoy en día, pero yo me he dado cuenta que en muchas organizaciones que yo estuve, obviamente yo pertenezco a otra época, la mayoría de los jefes no eran amigos de la tecnología. Delegaban la tecnología a sus mandos más bajos y ellos simplemente tomaban decisiones. Hoy en día me imagino que no es así, que todos deben estar muy involucrados en la tecnología. Ya, entonces aquí ustedes pueden determinar si estas máximas autoridades utilizan los sistemas de información para tomar decisiones importantes en la empresa, ¿verdad? O de repente para ver si las personas que están a cargo de estos jefes toman decisiones basadas en la información que ofrece el sistema. Bien, aparte de ver la observación del comportamiento de los jefes, ustedes también tienen que ser observativos con respecto al entorno físico, donde estas personas se desarrollan. Ustedes pueden obtener muchos detalles de los requerimientos de estas personas cuando piden información. Entonces ustedes aquí pueden analizar cómo están conformadas sus oficinas, si de repente en sus oficinas tienen muchos elementos tecnológicos, ¿verdad? Por ejemplo, yo tenía un jefe que en su oficina tenía una computadora y un día me llamaron a mí, me decía que la computadora no vale, y entonces yo fui a revisar la computadora del jefe, y cuando revisé la computadora del jefe, vi que la computadora estaba desconectada de la red, desconectada del toma corriente, y entonces yo le pregunté que desde cuándo no vale la computadora, y resulta que él me decía que ese día.
pero yo me di cuenta que él no había aprendido la computadora en meses. ¿Sí? Entonces, ahí uno se da cuenta que este jefe no era amigo de la tecnología. ¿Sí? Entonces tenía la computadora de adorno, no la utilizaba nunca. Entonces, si ustedes ven que el jefe tiene portables, iPhones modernos, de repente si tiene cable, ¿verdad? De repente si está escuchando una radio por internet, si tiene aparatos tecnológicos, ustedes dicen este jefe es moderno. Pero si el jefe tiene los periódicos, si el jefe tiene libros, si el jefe todavía llama a la secretaria así por el teléfono alámbrico, si el jefe le dice a la secretaria, imprímame esos documentos, ya entonces ustedes se dan cuenta que este jefe no es tan amigo de la tecnología, ¿no? Entonces nosotros examinando su oficina nos podremos dar cuenta de esto de aquí. Bien, hay un tipo de observación que se llama observación estructurada del entorno, o es un método Strobe, ¿verdad? Y este método consiste en hacer una especie como de escena de película, ¿verdad? De lo que está ocurriendo en la empresa. Entonces, cuando nosotros hacemos esto, dice que aquí podemos observar detalles específicos que confirman o niegan la narrativa organizacional. Por ejemplo, ustedes llegan a una empresa y el jefe le dice, aquí en la empresa todos somos colaborativos, todos nos llevamos súper que bien. Eso les dice el jefe. Sin embargo, cuando ustedes ven la escena, usted de repente ve la escena por allí y ve a alguien preguntándole, ya se fue el jefe, ya podemos ingresar. ¿Sí? O la secretaria le dice a alguien, no, todavía no se va, regrésate. Entonces ustedes ahí se dan cuenta que lo que les dijeron a ustedes, que fue el diálogo de la película, que todos se llevan bien, ¿verdad? Versus lo que ustedes ven, no concuerda. Y cuando no concuerdan, entonces ustedes dicen aquí hay una discrepancia, aquí uno de los dos no me está diciendo la verdad. Entonces, en esto consiste el método de Strober. El método de Strober consiste en que no sé si ustedes han visto una película de terror y cuando ven la película de terror está la noche, está la lluvia, están los truenos, se va la luz, ¿verdad? Entonces, todo concuerda para el momento. Pero si a ustedes les sale una película de terror y, por ejemplo, les sale una música de, no sé, una música alegre, ¿verdad? Está en plenos días, todo el mundo está relajado, ¿verdad? Haciendo sus cosas, divirtiéndose. No es un ambiente de terror. Entonces ustedes dicen, no es una película de terror, ¿verdad? Porque el título no coincide con lo que estamos viendo. Entonces, si usted, por ejemplo, el jefe le dice que sí, que ama la tecnología y todo eso, pero usted ve puros equipos viejos, ve usuarios que no saben de tecnología, probablemente ustedes les están vendiendo un guión que no coincide con la escena. Y en eso consiste el método Strobe. Bien, ubicación de la oficina. Las oficinas accesibles tienden a incrementar la frecuencia de interacción de los mensajes informales, mientras que las oficinas inaccesibles tienden a reducir la frecuencia de interacción y aumentan los mensajes orientados a la tarea. Entonces, ¿dónde se ubica el jefe? Si el jefe está accesible, quiere decir que ahí hay buena comunicación, y si el jefe está refundido por allí, quiere decir que no hay buena comunicación con los otros niveles de la organización. Las oficinas distribuidas a lo largo del perímetro del edificio por lo general ocasionan que se retengan informes o memos en una oficina, mientras que los conglomerados de oficinas fomentan la difusión de información. Es decir, oficinas separadas, ¿verdad? Hacen que la información se quede en una oficina, pero si de repente la gente trabaja en un solo ambiente, ¿verdad? Entonces allí la información fluye de mejor manera. Bien, colocación de escritorio. Dicen, los ejecutivos que encierran al visitante en un espacio estrecho con la espalda del visitante dando a la pared mientras se permiten a sí mismos un espacio amplio, se colocan por sí solos en la posición más alta de poder posible. Es decir, que si yo a ustedes los acorralo y yo me quedo con mucho espacio, entonces yo estoy ejerciendo una posición de poder. Pero si un ejecutivo dice que coloca su escritorio de cara a la pared, con la silla a un lado para el visitante, fomenta la participación en intercambios equitativos de información. Es decir, si yo estoy de frente y el visitante, en vez de estar frente a mío,
lo coloco al lado, ¿verdad? Que se sienta al lado mío, entonces ahí es como que lo estoy invitando a colaborar, que tengo un poco más de apertura con respecto a eso allí. Equipos de oficinas estacionarios. Si no hay tal equipo, es probable que el encargado de tomar decisiones almacene pocos elementos de información personalmente. Si hay mucho equipo de este tipo, es posible que el encargado de tomar decisiones almacene y valore mucho la información. Es decir, si no tiene equipos informáticos para guardar información, entonces él no está valorando guardar la información de manera informática. Pero si tiene los equipos, probablemente en esos equipos almacene mucha información relevante. Déjenme ver cuántos faltan. Ya, no sé si hasta ahí tengan preguntas, porque estoy viendo que ya se nos queda poco tiempo. No, profe, todo está claro. Ya, entonces avancemos por lo menos con esta diapositiva antes de la siguiente. Accesorios, dice. La presencia de equipos de bolsillos, calculadoras, PC de oficina, el encargado de tomar decisiones sugiere que lo más probable es utilice esto en forma personal y que alguien deba salir de la oficina para utilizarlo. Entonces, si nosotros vemos que él tiene su propia calculadora, sus hojitas, sus lapiceros allí, quiere decir que él saca sus propios cálculos, ¿verdad? Si no los vemos, quiere decir que le pide a alguien más que lo haga. Esto podría darnos a entender que de repente es desconfiado, ¿verdad? Y la segunda posición podría decirse que es un jefe que sí delega. Veamos fuentes externas de información. Si nosotros vemos las publicaciones que tiene almacenadas en su oficina, ¿verdad? Nosotros podríamos determinar que si esas publicaciones son revistas especializadas, artículos y noticias, ¿verdad? De otras empresas de las industrias, entonces nosotros podríamos inferir que el encargado de tomar decisiones pues se nutre de información externa y de opiniones externas para llevar el rumbo de la empresa. Pero si no encontramos eso, probablemente él confía más en la información interna, es decir, en informes de la empresa, correspondencia entre sus propias oficinas, manuales de política, ¿verdad? Entonces aquí dice que ustedes van a tener que observar si el encargado de tomar decisiones prefiere obtener la información de manera externa o a través de la red. Es decir, si busca información de otros países, internacional, ¿verdad? O de repente busca información local de la empresa. Esto puede ser determinante para la toma de decisiones también. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, licenciado, ninguno. Bueno, entonces creo que nos vamos a quedar por allí. No sé, creo que les puse yo tarea. Déjenme ver si... Sí nos puso, pero era la exposición de hoy, profe. Eso era la última tarea que nos puso el Moodle. Yo creo que ayer les puse tarea, no sé. Déjenme, antes de que se me vayan, déjenme compartir el explorador. No, en la entrevista, sí, y un cuestionario. Ya, los que no han puesto su nombre, pongan el nombre en el chat que ya nos vamos a despedir. Ya, a ver, las tareas que tienen no he calificado ninguna, por si acaso. Las tareas que tienen son los tipos de sistema, los roles del analista de sistema, tienen el cuestionario, tienen la exposición de los modelos de software, que es lo que he estado calificando, y aquí tienen la entrevista, ¿no? Ah, y también acá tienen un cuestionario. Ya, entonces aquí en la entrevista tienen que preparar una entrevista para una empresa que ha utilizado un sistema por 20 años y que quiere cambiar el sistema. Entonces ustedes tienen que encontrar las debilidades, los procesos funcionales, oportunidades de mejora para implementar el nuevo sistema. Entre los puntos que tienen que cubrir es especificar el tipo de entrevista, especificar a qué niveles de la organización van a realizar la entrevista, van a tener que incluir por lo menos 10 preguntas, indicar si las preguntas son cerradas o abiertas, e indicar el objetivo de cada pregunta, ¿no? Adicional, pues hay una investigación sobre el diseño de aplicación conjunta JAP. Por acá tienen que realizar en cambio un cuestionario. Este cuestionario es de una empresa que tiene más de 2.000 empleados. Van ustedes a determinar los problemas
en cuanto a retrasos, entregas de productos, devoluciones de mercadería, control de inventarios, pérdidas. Eso es lo que ustedes van a tratar de determinar qué está ocurriendo en la empresa para el nuevo sistema, ¿no? También van a inferir si la gente está dispuesta a seguir utilizando el sistema actual y si se sienten insatisfechos con eso de allí. Entre los puntos que tienen que cubrir es justificar las razones para utilizar los cuestionarios, o sea, qué razones ustedes encontraron para utilizar cuestionarios, especificar el método de entrega y recepción de los cuestionarios, lo van a hacer físico, vía web, cómo lo van a hacer, escribir 15 preguntas, ¿verdad? Van a utilizar herramientas, en esas preguntas van a utilizar herramientas de escala de medición o cualquier otro tipo de instrumento que les permita recopilar información de manera efectiva. Entonces, ¿alguna pregunta, jóvenes? La investigación que sigue después de la entrevista, ¿también la subimos ahí mismo juntos, los dos trabajos? Cada trabajo es diferente. Hay un trabajo O sea, de entrevista y un trabajo de cuestionario. En el uno no, digo, es que donde hay que hacer las preguntas, digo que abajo hay otra investigación en el mismo de la sí, ahí entrevista. mismo. Sí, esto aquí lo pueden incluir al principio o al final. Sí, tiene que ver con el tema, por eso. Licenciado, Sí, lo escucho. disculpe, entonces en teoría hay solo dos nuevas actividades, ¿no? Que serían la entrevista y el cuestionario. Sí, son Porque las actividades de esta semana. claro, porque los otros tres temas que están en la plataforma y aparte de la lección son temas que ya Son usted ya antiguos. mandó, pues no. Sí, Claro. no los he calificado, así que si tienen 0 en la calificación, no se espanten que todavía no he calificado. Ah, ok, gracias. Ya, saben que yo no estoy seguro, pero algo me dice que tal vez en 1 o 2 semanas ya nos tocaría tomar lección. Entonces, voy a ver si les preparo cuestionarios para tomar lección. Tengo algunos cuestionarios que van a salir de aquí. Bueno, jóvenes, entonces eso sería todo por el día de hoy. Les agradezco su atención. Nos vemos la semana que viene. Cualquier cosa me escriben al WhatsApp si tienen alguna duda. Listo, licenciado, un gusto. Gracias, profe. Un gusto, jóvenes. Gracias, licenciado. Pase buena tarde. Ya nos vemos, licenciado. Gracias por la clase. Gracias, licenciado. Tenga buen día. Gracias. Ya, se cuida mucho. Hasta la próxima clase. Listo, jóvenes. Hasta luego.